grabar. Ya. En los primeros ejercicios que vamos a hacer, que es básicamente calcular integrales, digamos para la tarea 1, se supone que por el momento no conocían técnicas de integración como sustitución o integración por partes. Entonces, las integrales se calculan aplicando las propiedades que conocemos de la integral, digamos como que se distribuye en suma, que las constantes salen. Sí, eso principalmente. O aplicando tal vez identidades trigonométricas. Digamos, si nos pidieran calcular esta. ¿Ya? Digamos que en el tema de la tarea 1 se supone que ustedes todavía no conocen técnicas de integración como sustitución o por partes o así. Entonces, lo que haríamos con una integral de este tipo únicamente es, digamos, desarrollar las potencias que tengamos para tratar de recuperar una integral conocida, de alguna función conocida. Digamos, arriba nos quedaría simplemente x cuadrado más 2x más 1 y dividimos esto para el x al cuadrado. ¿Sí? Esto, nuevamente por propiedades de las fracciones ahora, podemos distribuir los denominadores, el denominador. Ya. Y de aquí, como les contaba, la integral tiene una propiedad se le dice de linealidad, es decir, podemos distribuir la integral en las sumas, ¿sí? Pues esto se convierte, ya voy a simplificar también las potencias que se puede, esto se convierte en la integral de 1 más la integral de 2, digámosle así nomás de 2 sobre x de x más la integral de 1 sobre x al cuadrado de x, ¿sí? Aquí, la integral de 1, recordemos, el 1 es como tener un x a la 0, ¿no? Entonces, sabemos que la fórmula de integración para potencias de este tipo es x a la n más 1 dividido para el mismo n más 1 y más la constante, ¿no? Esto siempre que n sea distinto de menos 1. ¿Sí? En cuyo caso, digamos, si tenemos la integral de esto, o visto, digamos, de esta forma del 1 sobre x, esto se convierte en el logaritmo natural del valor absoluto, más la constante, ¿sí? Entonces, ya conociendo esto, sabemos que esta integral de aquí, como este es un x a la 0, se convertiría en x, digamos, x a la 1 sobre 1, más. Aquí tengo un 2, pero las constantes también salen de las integrales. Ojo, las constantes, ¿sí? Esto sería 2, 1 sobre x de x, más la integral, y aquí me quedaría de x menos 2 de x, ¿sí? Aquí simplemente reescribí esta fracción como con un exponente negativo para que se vea más claro cómo aplicamos la formulita de aquí. Entonces esto sería x más 2 veces el logaritmo natural, ¿está? Por la integral que sale aquí. Y aquí nos queda más x a la menos 1 dividido para menos 1. ¿Por qué? Porque aquí el n es menos 2. Entonces, al sumarle 1 se convierte en menos 1. Y como ya resolví todas las integrales, pues incluye la constante. Aquí, bueno, esto ya es cuestión de reescribir la integral únicamente de otra forma. Si no, pues podrían dejarlo así, solamente quitar aquí el exponente negativo y está bien resuelto, no pasa nada.
Aquí lo único que usé fue la propiedad de que si nosotros tenemos el logaritmo de, digamos, de a elevado a la b, esto es b por el logaritmo natural de a. Y esto se cumple para cualquier logaritmo, ¿no? Los logaritmos tienen esta propiedad de que bajan, por decirlo así, el exponente, que es lo que aquí yo lo apliqué, pero al revés, ¿sí? Y el valor absoluto pues desaparece porque si nosotros tenemos valor absoluto de x al cuadrado, perdón, valor absoluto de x es el mismo x al cuadrado. Así. Entonces por eso pasé el 2 como un exponente acá, simplemente como para reescribir la integral y que quede más bonito. Si no, pues también se puede dejar como estaba aquí, no ha pasado nada. Estaría bien igual. ¿Alguna pregunta de este tipo de integrales? Bueno, al inicio más bien suele ser únicamente aplicar propiedades de la integral y reducirlo a algún caso que conocemos. ¿Alguna pregunta? No. Ya. Entonces, hagamos otra. Veamos qué encuentro. O también igual si ustedes tienen algún ejercicio que quieran que haga, yo les podría indicar así como proceder. La otra podría ser calcular la integral de seno de 2x sobre el seno de x de x. ¿Ya? Digamos, nosotros no tenemos ninguna fórmula para calcular esto directamente. Entonces, lo que hacemos es aplicar identidades trigonométricas que nos permitan reescribir esto de alguna manera que conozcamos, ¿no? Sabemos que el seno de 2x es justamente 2 por el seno de x coseno de x. Todo esto se divide para el seno. Entonces, claramente se simplificaría. Uy, aquí hay un detallito, me olvidé el de x, eso. Entonces esto se convierte. El 2 es una constante, puede salir de la integral, me quedaría 2 veces la integral del coseno. Y pues la integral del coseno sabemos que es el seno de x. ¿Sí? Si ustedes tienen alguna duda en un punto, digamos que no saben si hicieron o calcularon bien la integral, digamos una así pequeña, fácilmente derivan lo que sacaron y debe darles el valor de acá. ¿Sí? Es decir, sabemos que cuando estamos calculando una integral indefinida, al fin y al cabo estamos calculando una primitiva. O sea, si yo derivo esto que tengo aquí, debería obtenerlo de acá. ¿No? Entonces, esa puede ser un método para comprobar, ¿no? Si en algún momento resolvimos y no estamos seguros de tal vez nos equivocamos en un paso, sobre todo cuando el cálculo de la integral se vuelve muy largo. También estoy tratando de ver si encuentro ejercicios más interesantes. Veamos esto. La integral del seno de teta más el seno de teta tangente al cuadrado de teta dividido para la secante al cuadrado de teta de teta. Nuevamente aquí hay varias formas en las que podrían proceder, digamos, intentar resolver. Una idea puede ser esta. Separo el denominador. Digamos, no hay un solo camino para calcular la integral. Por lo general suelen haber varios y lo que uno a veces tiene que tratar de darse cuenta es cuál es el más rápido,
¿sí? Sobre todo cuando tiene este tema del tiempo que se acaba. ¿Sí? Esto yo lo puedo distribuir así. ¿Ya? Y calcular estas dos integrales, ¿no? Pero para ello debería yo reemplazar estos valores y ver si obtengo algo que puedo efectivamente integrar, ¿sí? Digamos, partiendo de aquí, tal vez no se ve muy claro qué puedo hacer. Partiendo de acá, puede que haya algo que sí, pero a primera vista no se ve cómo resolver a partir de aquí la integral, ¿no? Entonces tratamos nuevamente de usar identidades trigonométricas, ¿sí? Digamos, de aquí ya no estamos seguros de qué hacer. Entonces, hagamos algo más. Aquí podemos sacar el factor común. Sería 1 más la tangente al cuadrado de teta. Dividimos para la secante al cuadrado de teta. Y aquí que nos damos cuenta. Por una identidad trigonométrica, sabemos que 1 más la tangente al cuadrado de teta es la secante al cuadrado de teta, ¿sí? Estas son identidades que con la práctica sobre todo se aprenden, pero si no, la básica que uno siempre debe saber es que sumar seno al cuadrado y coseno al cuadrado da 1. Entonces, si yo quiero obtener la primera identidad a partir de la segunda, recordar que vale cada cosa, ¿no? La tangente es seno sobre coseno. Entonces yo aquí, en estos dos lados, podría dividir coseno al cuadrado de teta y acá también coseno al cuadrado de teta. Esto es la secante al cuadrado. Y lo de acá pues ya nos queda simplemente 1 más la tangente al cuadrado. Entonces, como les digo, únicamente sabiendo esta identidad de aquí, ustedes pueden deducir una identidad para la tangente. O también podrían incluso encontrar alguna para la cotangente, si en algún momento necesitan. ¿Sí? Es como para no simplemente memorizar todas las identidades que hay, que a veces pues, puede ser muy complicado. Entonces aquí nos queda seno de teta, secante al cuadrado de teta, dividido para la secante al cuadrado. Se va. Y esto se convierte solamente en la integral del seno de teta, que esto sabemos que es menos el coseno y más alguna constante, ¿sí? Siempre el más c. ¿Preguntas? No. Ya. Les iba a preguntar, ¿qué tan familiarizados están con las funciones hiperbólicas? Digamos, el seno hiperbólico de X o el coseno hiperbólico de X, para ver si hago un ejercicio con estas ahorita. ¿Han trabajado con estas antes en algún momento o no? Bueno, les doy entonces ahorita rápido una definición y podemos tratar de hacer algún ejercicio con esto, ¿sí? Las definiciones vienen así. El seno hiperbólico de X, esta función, se conoce, bueno, ya me escucharon, se llama seno hiperbólico y viene definida por e a la X, aquí en el seno era menos e a la menos X dividido para 2, ¿sí? Y el coseno hiperbólico pues tiene una forma bastante similar, simplemente que aquí es con más. ¿Ya? Y pues ya de aquí rápido pueden ver la tangente hiperbólica. Es al igual que en funciones trigonométricas normales, seno sobre coseno, pero en este caso obviamente respectivo seno hiperbólico y coseno hiperbólico. ¿Sí? Entonces,
La integral que podemos calcular, sí, ya ni me acuerdo cuál estamos, digamos que es la D, es, ¿dónde está? La integral de 2e a la x sobre el seno hiperbólico más el coseno hiperbólico de x. ¿Sí? Entonces, digamos, uno al inicio ve esto y como que puede asustarse un poco porque dice, chuta, y ahora, porque acá tengo una exponencial, acá tengo funciones hiperbólicas, ¿qué hago? Pues lo primero, no dejarse intimidar y digamos, reemplazamos únicamente las definiciones que tenemos, ¿no? Yo sé que seno hiperbólico vale esto, más coseno hiperbólico que yo sé que vale esto. Entonces, de aquí, pues en el denominador tenemos los mismos denominadores. Hacemos la respectiva suma de fracciones, que nos va a quedar pues x menos a la menos x más x más a la menos x. Y esto estaba dividido para 2. ¿Sí? De aquí, bueno, me comí el de x aquí. Aquí ya podemos ver que los términos que tienen el exponente menos x se cancelan. ¿Sí? Entonces nos quedamos solamente con 2e a la x dividido para 2e a la x. Y este estaba dividido para 2. Entonces aquí también se simplifica el 2 aquí abajo. Se simplifican estas e a la x. ¿Sí? Hay que tener a veces un poco de cuidado en cómo estamos simplificando porque puede llegar a causar confusión. Entonces, mejor, una forma más clara, como lo voy a hacer es, aquí, en esta integral de aquí, yo ya puedo aplicar extremos con extremos y medios con medios, ¿no? Esto es como estar dividido para 1. Entonces, al aplicar esto de la multiplicación de extremos con extremos y los medios con los medios, voy a obtener aquí 4e a la x dividido para 2e a la x. Y aquí pues sí se ve más claro cómo se simplifican estos, ¿no? Entonces, esto únicamente se convirtió en la integral de 2 de x, que como sabemos el 2 sale de la integral, nos quedaría 1 por el de x, que el 1 es x a la 0, y esto sería 2x más el c. ¿Sí? Como ven, no tuvo mayor problema el calcular esta integral, únicamente era recordar las definiciones de las funciones hiperbólicas. ¿Sí? Ustedes si quieren pueden revisarlos ahí. En la mayoría de libros de cálculo creo van a encontrar alguna sección de funciones tanto trigonométricas como de las funciones hiperbólicas. Y pues digamos van a ver que la derivada del seno es el coseno, la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico, la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico y así. O que estos también cumplen eh, una identidad. Ahorita no estoy muy seguro, creo que era así. Ah, si bien recuerdo era así, con el seno al inicio. O si no era el seno el que tenía el más, pero era una identidad algo más o menos así. ¿Sí? Y esto igual les puede servir para calcular las integrales usando identidades trigonométricas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí? De hecho, aquí creo que es así. Más o menos. Sí. Y, ¿alguna pregunta de esto? Ya. Mm, También entonces ahora lo que podemos hacer es
integrales ya con alguna técnica de integración, ¿no? Podemos usar integración por sustitución. Digamos, a partir de aquí van a ser para integración por sustitución. Y entonces voy a poner r sobre la raíz de 3r cuadrado más 1 de r. Ya. Ahora, la técnica de integración por sustitución, la forma en que yo la veo es algo que si nosotros identificamos que en alguna parte de toda la integral aparece la derivada de una de las funciones que están involucradas en el integrando, entonces aplicar integración por sustitución. Porque de esa forma vamos a poder cancelar esa derivada. ¿Ya? Ahora voy a explicar todo esto que dije. ¿Sí? Si yo aquí defino mi cambio de variable, ¿no? Como r cuadrado más 1, yo sé que al derivar esto, el diferencial, me va a quedar la derivada de lo de acá, ¿no? Es 6r y la constante se anula y multiplico por el de r. ¿Sí? ¿Por qué se me ocurre tomar este cambio de variable precisamente? Porque yo sé que si derivo esto voy a obtener una expresión que tiene este término, r de r, ¿sí? O sea, si yo tengo un cambio de variable que aquí tiene el r cuadrado, yo sé que al derivarlo, eso se va a convertir en una r, o sea, sin el exponente, ¿no? Y de esa forma puedo reemplazar el diferencial fácilmente porque acá arriba ya tengo un r por dr, ¿sí? Digamos, de aquí si yo despejo, sé que r por dr es du sobre 6, ¿sí? Entonces, esta integral se convierte únicamente en el r por dr se convierte en du sobre 6 y esto divido para la raíz de u, ¿sí? Que fue el cambio de variable que hice. Nuevamente, el 1/6 que está aquí sale de la integral porque es una constante. Y aquí tengo la integral de menos de u a la menos 1/2, porque la raíz está en el denominador, por eso el exponente negativo de u. Y esto ya sabemos cómo integrar, ¿sí? Sería u a la 3/2, perdón, a la 1/2, digamos sería menos 1/2 más 1 sobre menos 1/2 más 1 más el c, porque ya resolví la integral. Esto es 1/6 a 2 veces raíz de u. ¿Sí? ¿Sí? Porque el exponente aquí se vuelve 1/2, la raíz, y acá también me queda, y sería aquí con menos. No, estoy mal. Porque aquí en el denominador también queda 1/2, entonces al subir se convierte en el 2 raíz de u más c. Y, bueno, aquí voy a simplificar, queda 1/3. Y como aquí resolví la integral, pero está en términos de u, y la integral original estaba en términos de r, entonces tengo que volver a la variable original. ¿Cuánto valía u? 3r cuadrado más 1 y más el c. ¿Sí? Ahí he resuelto la integral. Como ven, la integración por sustitución, la idea es ver si yo puedo encontrar alguna función cuya derivada también aparezca aquí para poderla reemplazar, ¿sí? En este caso yo sé, aunque no aparezca exactamente la derivada, si aparece multiplicada por alguna constante, pues no pasa nada, ¿no? Entonces eso es lo que se hace justo aquí. ¿Sí? Yo identifico que arriba tengo una r y acá tengo un r cuadrado. Entonces yo sé que al derivar esto me va a aparecer justo un r por dr y eso me va a servir para reemplazar aquí. ¿Preguntas hasta aquí? No. Ya. A veces aplicar esto que les digo de buscar algo que al momento que yo le reemplazo, o sea, buscar si alguna función
y su derivada aparecen dentro de la integral, no siempre se ve de una forma tan clara o a veces ni siquiera está lo que nosotros estamos viendo. Pero la técnica de integración por sustitución también nos puede servir en otros casos. Por ejemplo, aquí. Yo, digamos, si quiero hacer lo mismo, como antes, u igual a t más 3. Si yo derivo esto, el de u, se convierte únicamente en dt, ¿sí? Porque la derivada de t, de t con respecto a t va a ser el 1, ¿sí? Recordemos, ¿cómo calculo los diferenciales? Lo que se hace es derivar. Digamos, yo aquí lo que tengo que calcular es du con respecto a dt, que yo sé que es 1. Entonces, da la impresión, no digo que pasa esto, da la impresión de que el dt sale a multiplicar acá, ¿sí? Formalmente no pasa eso, pero es la idea, ¿no? Para poder obtener los diferenciales, ¿sí? Igual aquí, yo aquí lo que hice fue calcular du con respecto a dr, que me salió 6r, y luego el dr lo despejo, por decirlo así. Ya. Entonces, pero no fue como acá, que me salía, digamos, para reemplazar todo el diferencial así, ¿ya? Entonces, yo puedo reemplazar aquí, me quedaría, voy a dejar arriba, me quedaría aquí la raíz de u, y el de t veo que vale lo mismo que el de u. Entonces aquí ya puedo poner de u. Pero acá arriba tengo t y estoy haciendo un cambio de variable. ¿Ah? Entonces, no puedo aquí poner otra vez t, porque al final esta t está haciendo una función de u y no sé cómo puedo integrar eso. Entonces, lo que se hace en estos casos es despejar del mismo cambio de variable que hice aquí, yo puedo obtener cuánto vale t, ¿no? Digamos, de ese mismo cambio de variable, yo veo que t vale u menos 3 y se despeje. Así que me queda u menos 3. Al inicio puede parecer que no hice mucho, pero esta integral de aquí ya está mucho más fácil de resolver porque ahora yo podría decir distribuyo el denominador, ¿sí? Y estas integrales ya sé cómo calcularlas porque me quedaría u a la 1 medio de u menos 3 a la menos 1 medio de u. Y como digo, estas integrales de aquí ya sé cómo calcularlas. Me quedaría en este caso u a la 3 medios sobre 3 medios, sobre 3 medios menos 3 u a la 1 medio dividido para, dividido para 1 medio y más c, ¿sí? Y bueno, ya no tengo más espacio, pero de aquí lo que faltaría hacer es otra vez regresar a la variable original, ¿sí? Si u valía t más 3, acá tengo que reemplazar ese valor. Quedaría t más 3 elevado a la 3 medios y aquí t más 3 elevado a la 1 medio. ¿Sí? Siempre volver a la variable original. Si la integral original estaba en t, al final tengo que obtener una respuesta, pero con t. No puedo dejarla como expresada en u. ¿Preguntas aquí? Mm, ya. Si en algún momento tienen una duda, me detienen nomás. D, E, F, G. ¿Ya? Y a veces también es bueno lanzar, no directo lanzarnos a buscar alguna sustitución o algo, sino también ver si puedo simplificar el problema de alguna forma. ¿Sí? Si yo tengo esta integral y al inicio nos dicen resuelva por sustitución, uno puede decir, ¿y aquí qué sustitución tomo? A ver, si tomo esto, ¿qué va a pasar? El diferencial se va a convertir en 2x menos 4 de x, ¿sí? Entonces, si yo despejara, el de x sería como un du sobre 2x menos 4. Y eso tendría que reemplazarlo aquí. Entonces me va a quedar una integral con una fracción. Y esas ya dan problemas, ¿sí?
Entonces uno viendo esto dice, uy, no, este cambio de variable no funciona, pero es porque nos estamos lanzando a calcular sin siquiera haber analizado en qué consiste el problema. Si ustedes observan, esto de aquí no es más que x menos 2 al cuadrado. Es un cuadrado perfecto. Entonces, aquí esto yo lo puedo reemplazar como x menos 2 al cuadrado elevado a la 10 tercios de x. Y pues leyes de los exponentes, esto me quedaría x menos 2 elevado a 20 tercios. ¿Sí? Y ahora sí ya puedo decir, este cambio de variable está más bonito porque los diferenciales son los mismos. ¿Sí? Si ustedes derivan de u con respecto a x, les queda 1. Entonces aquí yo podría hacer el cambio de variable, me quedaría u a la 20 tercios de u. Y esto ya sabemos, quedaría u a la, bueno, pongámosle así, 20 tercios más 1, dividido para 20 tercios más 1. Aquí ya no va a diferenciar. Y se suma ya la constante, ¿no? 20 tercios más 1 sería 23 tercios. Nos queda 3 sobre 23. El u tengo que regresar a la variable original, x menos 2, 23 tercios. ¿Sí? Y más el c. ¿Preguntas? No. Mm, mm, H. Podemos hacer esta. Secante de x por la tangente de x por el coseno de la secante de x. No, sí está bien. De x. ¿Ya? A primera vista uno puede ver esta integral y se asusta porque es un producto un poco largo de funciones trigonométricas. Entonces, primero veamos qué términos intervienen aquí. ¿Sí? Aquí tengo secante por tangente. Y nosotros sabemos que la derivada de la secante justamente es eso, secante por tangente. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué me dice? Tengo la derivada de una función. Y aquí justo aparece esa función. Entonces, ¿qué hacemos? Tomo S como el cambio de variable. Si U como la secante de X, obtengo que du va a ser secante de X, tangente de X, y es justo lo que tengo aquí, este producto, ¿no? O sea, si yo cambio los términos, es todo ese producto. Y entonces, esta integral, haciendo este cambio de variable, u igual a secante de x, se convertiría únicamente en coseno de u, ¿sí? Porque todo lo que está aquí señalado en rojito es o vale de u, ¿sí? Siempre hay que hacer ese cambio con el diferencial. Digamos, no puedo yo hacer este cambio y poner aquí de x. No, porque aquí me dice estoy integrando con respecto a x, pero aquí tengo una u. Entonces, ¿cómo hago? No, siempre hay que también igual hacer este cambio en el diferencial para que aquí aparezca el de u. Y esto pues sabemos ya es seno de u más c. Y volviendo a la variable original sería el seno, era de la secante. Seno de la secante al cuadrado, no al cuadrado, solo de la secante. Secante de x más el c. ¿Sí?
Y podemos hacer una más para pasar ya a resolver un par de integrales usando integración por partes. ¿Sí? A ver, en esta de aquí les quería preguntar, ¿qué cambio de variable usarían ustedes o qué cambio sugieren para resolver esta integral? ¿Alguna idea? Ya. Digamos, aquí arriba tengo una X, ¿no? Esto, al ver la X ahí, yo lo puedo relacionar con una, que es justo la derivada de alguna función tipo X al cuadrado, ¿no? Porque de ahí me viene justo, si yo derivo un X al cuadrado, me sale un 2X. O sea, ya me aparecería este X de aquí. Pero acá tengo un X a la cuarta, entonces uno, digamos, de primeras puede decir qué pasa si hago este cambio, ¿sí? Con todo el X a la cuarta, ¿sí? Pero ¿qué pasaría aquí? Que el de U se convierte en 4x al cubo de x, ¿ya? Y aquí ya me puede aparecer un problema por ahí, porque acá solo tengo la x para reemplazar, ¿sí? Acá tengo un x al cubo. Entonces, la forma en que a uno se le puede ocurrir qué cambio de variable hacer es saber si puedo reducirla a alguna integral ya conocida, ¿sí? Nosotros sabemos que la integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado de x es justamente la arcotangente, ¿sí? Más el c, obviamente. ¿Por qué? Porque la derivada del arcotangente es justo la función que aparece aquí, ¿ya? Entonces, si yo tomo u como x al cuadrado, el diferencial se convierte en 2x de x. ¿Y qué pasa? Que x de x sería du sobre 2, ¿sí? Y el x de x es justo lo que aparece aquí. Entonces, haciendo este cambio de variable, me queda aquí du sobre 2 dividido para 1 más, aquí tengo x a la cuarta, pero mi cambio de variable es x al cuadrado. Entonces, u al cuadrado es x a la cuarta. Y por tanto aquí se lo pongo u cuadrado. Aquí sale, el 1 medio sale de la integral por ser una constante y me quedaría 1 sobre 1 más su cuadrado du. Y esto se convierte en 1 medio de la arcotangente de u más c. Volvemos a la variable original, arcotangente de x al cuadrado más c. ¿Una pregunta, tal vez? Mm, ya. Ahora hagamos un par de integrales por partes. ¿Sí? Hagamos esta, por ejemplo. Ojo que ustedes pueden combinar las técnicas de integración de la forma en que más les convenza, más les funcione, ¿sí? O sea, ustedes pueden una misma integral, en una misma integral aplicar dos métodos, digamos, aplicar sustitución y también aplicar integración por partes,
o en una misma integral hacer, no sé, fracciones parciales y luego sustitución, ¿sí? O sea, puede que para resolver una misma integral necesiten más de una técnica, ¿ya? Por ejemplo, para esta, hay dos formas de hacerla, pero uno, digamos, que le pongan de lleno esta integral y no le digan ni qué método usar, solo le digan resuelve, ¿ya? Ustedes pueden decir, aquí tengo el coseno, y acá tengo el seno. Sabemos que la una es derivada de la otra. Entonces, pueden decir qué pasa si yo tomo este cambio de variable. Quedaría que el du es menos seno de t por dt. ¿Ah? Entonces, seno de t por dt, que es menos du. Esta integral se convertiría en menos, porque aquí ya tengo seno de t por dt, menos logaritmo natural de u por du. El menos puede salir de la integral también. Los signos no salen nomás de las integrales y no pasa nada, ¿no? Y ahora me quedó esta integral de aquí. Logaritmo de u por du. ¿Sí? Para esto le calcularé acá. Ustedes, digamos, dicen, voy a calcular esta integral. Digamos, como una integral aparte. No la que estoy haciendo aquí, sino como una integral aparte para saber cuánto vale. ¿Ya? Aquí es donde uno dice, voy a aplicar integración por partes. ¿Por qué? La integración por partes, bueno, ya habrán visto que viene de la regla del producto, pero yo también la veo como una técnica que nos permite derivar algún término de la integral, ¿sí? Sabemos que la fórmula de integración por partes es esta. V menos la integral de b por du, ¿sí? Al fin y al cabo, el db y el du vienen a representar derivadas de funciones, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Originalmente teníamos una derivada del b y luego pasamos a tener una derivada del u, ¿sí? O sea, esta función que no estaba derivándose antes, ahora sí lo está haciendo, ¿sí? Entonces, uno puede ver una integral y puede decirse, chuta, si yo pudiera derivar esto, me queda una integral fácil, ¿sí? Y es justo lo que está pasando aquí. ¿Por qué? Porque yo sé, si yo pudiera derivar el logaritmo, ¿no? Digamos, dentro de esta integral, me queda un 1 sobre x. E integrar un 1 sobre x ya es fácil, ¿sí? Entonces, uno puede decir, yo quiero de alguna manera derivar el x para poder simplificar la integral. ¿Y eso qué me permite derivar? Justamente la fórmula de integración por partes. En este caso tomo u como la parte que yo quiero derivar, que es el logaritmo, y el db tiene que ser lo que me queda. ¿Qué me queda dentro de la integral? Justo es el de x. ¿Sí? También pueden pensarlo como que el u tiene que ser una función que al derivar me simplifique las cosas, pero que el db, esto de acá que se toma, no, o mejor dicho, sea algo fácil de integrar también. No vaya a ser que acá me quede una integral también horrible que no puedo calcular, entonces ¿cómo aplico el método de integración por partes? ¿Sí? De aquí, du es 1 sobre x de x, y acá, integrando, digamos, para calcular esto se integra aquí los a ambos lados y saca que b es justo el x, ¿sí? La integral del dx es el x. Acá no aparece todavía la constante, no es necesario. Y aplicamos la fórmula de integración por partes, ¿sí? Que sería u b menos la integral de b por el du, ¿sí? Esto es como un pasito intermedio que estoy poniendo solo para acordarme la fórmula que voy a reemplazar. ¿Cuál es mi u? Logaritmo natural. ¿Cuál es mi b? Es el x, ¿sí? Que calculé aquí. Menos integro b, x. ¿Y cuál era el du? 1 sobre x de x. Entonces, ¿qué obtuve aquí? X logaritmo natural de x menos la integral de 1. Y esto ya es fácil.
x logaritmo natural de x menos x. Y como ya resolví todas las integrales, ahora sí, el más c. ¿Ya? Ojo, este resultado que encontré aquí es algo aparte, ¿no? Algo que hice aparte para poder calcular acá. Entonces, ya sabiendo que las integrales valen esto, yo sé que esta integral de aquí va a ser menos u, porque aquí estoy en variable u, logaritmo natural de u menos u y más c. Nuevamente vuelvo a mi cambio de variable original, o mejor dicho, a mi variable original y me queda menos coseno de t, logaritmo natural del coseno de t. Aquí sería más. ¿Por qué? Porque el menos de aquí me cambia los signos de la integral que calculé acá. Sería más coseno de t y más el c. El de la constante no importa, la constante siempre se la puede poner como más c. Y con eso queda resuelta la integral. ¿Alguna pregunta aquí? Otra forma en la que pudieron haber resuelto esta integral es no pasar por este cambio de variable. ¿Sí? Digamos, aplicar directamente la integración por partes así. De la forma en que les contaba, yo quiero poder derivar algo. En este caso sería el logaritmo, para poder quitarme el logaritmo de encima. Y el de b sería, ¿qué me sobra en toda la integral? Si le quito esto, ¿qué me sobra? Seno de t por el de t. Con esto yo puedo aplicar igual la fórmula de integración por partes y van a llegar directamente al mismo resultado, ¿sí? Solo que, bueno, a veces cuando les ponen el ejercicio directo uno no sabe qué hacer primero o no se le ocurre directamente hacer esta integración por partes, sino tal vez pasar primero por aquí. Entonces, por eso decidí hacer el ejercicio de esta forma. ¿Alguna pregunta con el método de integración por partes? ¿Qué significa y en qué nos ayuda? No. Bueno, por el tiempo. No, ya no sé ni qué le prestamos. Voy a hacer una integral. Bueno, por el tema del tiempo ya voy a resolver una integral un poco más rápida. Asimismo por integración por partes. Entonces, aquí, digamos, no hay una sustitución clara que uno pueda hacer al inicio. No puedo decir yo tomo u igual al arco tangente. Digamos, si quisiera hacer sustitución. Porque al derivar el arco tangente me queda 1 sobre x al cuadrado y se va a hacer un remate. ¿Sí? Entonces, aquí uno dice, no, puedo tal vez tratar de derivar esto, porque ahí me va a quedar si yo derivo el arco tangente que me sale un 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Sí? Y lo que salga acá, pues ya no daría tanto problema. Entonces, uno puede empezar por ahí. Yo quiero derivar esto, por quitarme el arco tangente de la integral. El db es justo lo que sobra, x el de x por dx. Aquí que saco, du sería 1 sobre 1 más x al cuadrado de x. Y de aquí pues sale que b, al integrarlo de acá, sería x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces procedo a integrar por partes. Me quedaría u por b, x al cuadrado sobre 2. Este es el b por el u, que es la arco tangente, menos b, que es x al cuadrado sobre 2, por du, que es 1 más x al cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, de aquí que me quedó,
menos el 1/2 puede salir de la integral, x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado de x. ¿Ya? Y esta última integral, igual, ya está más fácil de resolver. ¿Sí? Porque yo la puedo, digamos, yo puedo decir, para esta última integral, yo la puedo calcular, digamos, aparte acá. Hay algunas formas. Yo podría decir, hago el siguiente cambio de variable. O no, déjenme ver, ¿esto funciona? No, no funciona esto. Porque nos queda un 2x por ahí y se hace un problema. Entonces lo que hago es dividir estos polinomios. ¿Mm? Digamos, yo podría poner x al cuadrado más 1 menos 1 de x. Distribuyo el denominador y separo las integrales. Entonces aquí que me quedó la integral de 1 de x menos la integral de acá que era la arcotangente. Entonces aquí me queda x menos la arcotangente de x. ¿Sí? Y bueno, y el más c. Y como ya resolví esta integral de aquí, simplemente reemplazo acá y ya obtuve la solución de toda la integral de acá. ¿Ya? Esta última integral en verde la resolví más rápido por el tema del tiempo, pero la idea es, siempre que tengo un cociente de polinomios del mismo, digamos, que el numerador tenga un grado mayor que el del denominador, yo puedo dividir los polinomios usando división sintética, la forma que ustedes conozcan. Si no han visto eso, me avisan y yo les puedo igual explicar cómo se hace esto de la división de polinomios. ¿Ya? Porque así uno puede reescribir el polinomio como una suma de cociente de fracciones más fáciles. ¿Ah? Bueno, por lo general más fáciles para integrar. ¿Pregunta aquí? Bueno, entonces por el momento creo que podemos acabar ahí. Igual si tienen dudas con respecto a la guía o algo, me avisan la próxima ayudantía y resolvemos ahí. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. Bueno, espérame. Ya. Voy a parar la grabación.